y empezaremos con una oración. Gracias, Dios viviente. Nos, nos salvaste de nuestros pecados y gracias por permitirnos estar aquí en la iglesia. Sabemos que quieres que todas las personas sean salvas, así como somos salvos a través de tu palabra. También queremos que nuestros amigos y familiares puedan recibir la salvación. Especialmente ahora que nos estamos preparando para el retiro que viene la semana que viene. Hay bastantes espíritus que han sido invitados para escuchar tu palabra. Por favor, ayuda a todos para que sean salvos. Para el retiro estamos orando con un corazón y juntos. Por favor, ayuda a que todo nuestro trabajo no sea en vano y está con nosotros en cada momento. Nos reunimos bajo tu palabra hoy y durante el sermón, por favor, ayuda a nuestro corazón para que podamos prestar atención y entender bien. Dejamos todo en tus manos poderosas y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. 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 Leamos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que la manera que debemos mantener nuestro corazón y nuestra mente. Cada día puede cambiar. Por ejemplo, un día podemos tener una buena mente, pero otro día puede ser mala. Aquí en este versículo dice cómo mantener nuestra mente y nuestro corazón en una manera buena, que es a través de la oración. Por cada cosa debemos orar. Por sus hijos, sus trabajos, su familia, o como estudiantes, si quieren sacar buenas notas, deben orar. Tienen que orar por todo. Si en la Biblia dice que debes orar por todo excepto por tu familia, si oras por tu familia no va a servir, ¿verdad? Pero en la Biblia dice que debes orar por todo. No hay límites en nada. A veces algunas personas me preguntan de qué debería orar, pero mi respuesta siempre es la misma, que es de todo. Si quieres comprar un carro nuevo, también debes orar. Y si quieres recibir algo de Dios, debes pedirle a Dios a través de la oración. Y para los estudiantes, si quieren ir a una universidad específica, para la carrera que quieran, deben orar por eso también. Cuando hagan eso, su mente y su corazón van a estar bien. Así que el tema de hoy es muy importante. Aprendimos sobre la palabra la semana pasada, ¿verdad? Como dice, la palabra es nuestra comida. Por eso es que les dije que deben leer la Biblia todos los días.
Como por ejemplo un carpintero cuando quiere hacer algo necesita una buena madera de un buen árbol. Entonces primero deben buscar el árbol que esté bueno y con eso después es que pueden construir lo que quieran hacer, si quieren hacer una casa o algo. Lo mismo con nuestra fe. A veces te caes o fallas, pero debes encontrar la madera buena, la cual es la palabra de Dios y la oración. Una vez que la encuentres, puedes recuperar tu relación con Dios. Lo más importante en la vida cristiana es la palabra y la oración. Esto es lo que aprendimos hace 2 semanas. Eh, está, está, está uno en el medio, antes de esta. Después de la salvación estás con los hermanos y las hermanas en la iglesia. Como les dije la semana pasada, la iglesia es el grupo de personas que son salvas y lo más importante es la relación entre Dios y uno mismo. Dios habla contigo a través de la palabra que ya está escrita. Él no te da palabras directas o a lo mejor no milagros directos porque ya todo está en la Biblia. Si necesitas algún milagro o algo más especial, significa que la palabra en la Biblia no es suficiente, pero ya recibimos la palabra perfecta. Por eso debemos creer todo y podemos meditar y hacer todo a través de la palabra. Si Dios no hubiese dicho nada sobre la oración, solo deberíamos leer y escuchar y aprender. Eso sería solo la fe de un lado. Por ejemplo, si hay dos personas y una persona dice, nada más escúchame a mí, sígueme a mí todo el rato, eso no es justo. Por eso es que también nosotros debemos hablar con Dios a través de la oración. Hay algunas personas que oran muy bien, pero hay otras personas que no lo saben muy bien. Cuando yo estaba en high school, había un parque de diversiones en Corea y, y uno de mis compañeros, su familia eran los dueños. Si yo quería ir, nada más podía pedirle a mi amigo, como, quiero ir a este parque, le puedes decir a tu papá. Entonces ahí mi amigo podía llamar a su papá y decirle que si me podía dejar entrar. Y si decía que sí, yo podía ir por gratis las veces que quisiera. Si nada más podía ir nada más si les decía el nombre de mi amigo, podía entrar de gratis. Y también tenían una banda en el parque de diversiones y a veces para eventos especiales mandaban esa banda a nuestra escuela porque mi compañero, que su papá era el dueño. Su papá tenía la habilidad de mandar a esa banda a mi escuela. Así, igual es con nuestro Padre Espiritual, tiene el poder de ayudarnos en todo lo que necesitemos, por ejemplo, en la salud o cualquier cosa, pero debemos hablar con Él.
Y inclusive si pedimos de todo, no significa que vamos a recibir todo lo que pidamos. Busquemos Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 34 y 35. Éxodo capítulo 30, versículo 34 y 35. Leamos juntos. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Lo que significa esto es que necesitamos hacer un incienso para Dios, ante Dios, y hay 5 cosas que tenían que ponerle: estacte, uña aromática, galvano y incienso puro. Y todo debe estar de igual y mezclado igual. Si vemos aquí a la pantalla, el incienso era usado para el tabernáculo. En el tiempo del Viejo Testamento, después de que los israelitas huyeron de Egipto, pasaron por el desierto por 40 años. Y Dios le mandó a Moisés que construyera el tabernáculo. ¿Cómo lo construyeron? El tabernáculo era la casa de Dios. Y también estaba en el medio de los israelitas, de su campamento. En el día, Dios los protegía con un pilar de nubes y en la noche con un pilar de fuego. Así es como se veía. Y en el tabernáculo está el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo muy pocas personas pueden entrar. Solo una persona, el profeta más alto. Y para entrar al lugar santísimo primero debían pasar por el lugar santo, el cual es esta aquí. Primero había un candelero de oro que significa la luz de la palabra. Todo lo que estaba en el lugar santo indicaba a Jesucristo, porque como Jesús le dice a las personas que Él es la luz verdadera y la luz verdadera del mundo. Y eso es lo que significa el candelabro de oro. Después está la mesa de los panes. Durante la comunión lo que hacemos es romper el pan, ¿verdad? Esto significa la comunión de los santos. Y el versículo que acabamos de leer, justo enfrente del lugar santísimo. Y el incienso debe ser quemado todo el tiempo. Entonces eso es lo que representa el incienso, es la oración de los santos. Y el incienso debe ser quemado todo el tiempo. Para llegar al lugar santísimo, para llegar a Dios, necesitamos la palabra, la oración y la comunión. Si vemos la pantalla,
Salmos 141, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Jehová, a ti te he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocaré. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí dice que mi oración es como el incienso. Así que también en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice que están las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ante Dios están las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que el incienso en Éxodo capítulo 30 significa la oración de los santos. Hay 5 diferentes que necesitan: el estacte, la uña aromática, el gálbano y el incienso puro. Después de que está todo mezclado, cada incienso tiene su significado. Este es el árbol del estacte. Cómo, cómo recogen el incienso es que hay un líquido que sale del árbol naturalmente. Pero también para apresurarlo tienen que hacerle heridas al árbol también. Pero este árbol hace el estacte naturalmente. Eso significa que debes orar voluntariamente, así como el árbol le sale el estacte naturalmente. Así que una parte importante de la oración es que debes orar de tu propia voluntad y de esa manera Dios te va a responder. El incienso del estacte significa la oración voluntaria. Eso es lo que significa el estacte. Después también necesitan la uña aromática. Esta está hecha de um, esta está hecha de una la piel de mariscos, pero en sí no tiene ningún olor. Pero la cuando la rompen y la hacen polvo es cuando tiene el olor. Es lo mismo cuando oras. Debes debes machacarte a ti mismo y dejar todas las actitudes malas y hacerte vulnerable ante Dios. Por ejemplo, cuando Dios oró, cuando Jesús oró, él oraba hasta que su sudor se convertía en sangre. Debes, así debes hacer, debemos hacer. Debes romperte figurativamente y hacerte vulnerable ante Dios. Así es que si quieres orar como, Dios, por favor, haz esto para mí y ayúdame en esto, esta no es la manera para orar. Debes orar como,
Debes orar como Dios, quiero esto, pero si no es tu voluntad, no necesita pasar. Por favor, haz todo en mi vida de tu voluntad. Así es como deben orar. No pueden orar como Dios, yo te sigo y entonces lo que sea que te pido me lo tienes que dar. No, esta no es la manera, sino debes rendirte a ti mismo. Debes dejar las malas actitudes y hacerte vulnerable ante Dios y pedir todo a su voluntad. Debes sacrificarte a ti mismo. Por ejemplo, las personas jóvenes oran por su propia voluntad o sus padres hacen que oren. Deben orar voluntariamente. Hay muchas cosas por las que pueden orar. Por ejemplo, la familia del hermano Franklin. Todos los niños sé que pueden estar pasándola difícil en la escuela, así que deben orar también. Igual para mí, cuando estaba en high school, lo primero que hacía era que oraba. Y todos mis compañeros se burlaban de mí. Pero todos me conocían por eso. Y si alguna vez se me olvidaba orar, mis compañeros me decían, deberías orar, no lo hiciste hoy. Entonces, este es el significado de la uña aromática. Debes volverte vulnerable. El tercero, el gálbano. El gálbano es una fragancia de un árbol, pero para obtenerlo deben hacerle una herida al árbol. No, perdón, ese era el incienso puro. Perdón. El gálbano viene de otro árbol. Estuve viendo por Amazon y este es el precio para un aceite puro de gálbano. Si alguien lo compra podemos olerlo. Lo he olido, pero esto es lo que cuesta. Es bastante caro. El gálbano todavía lo pueden comprar por Amazon. Y el gálbano lo obtienen de un árbol también. Y es era usado para cortadas e infecciones. Por ejemplo, si te cortabas en alguna parte del cuerpo, podías usar ese aceite para ayudar con las infecciones. Y el significado de esto es el arrepentimiento de los pecados. Así que cada vez que oren, deben confesar su pecado ante Dios. Igual que Igual que el grupo de las madres, después de lavar los platos, también hierven un agua y ponen ahí las cucharas y los tenedores y eso. ¿Para qué? Para quitar, para asegurarse más de que no tenga bacterias ni nada. Así que si cometen algún pecado, deben confesarse ante Dios en la oración. Así que deben orar voluntariamente, deben hacerse vulnerables
durante la oración. Y tercero, deben confesar sus pecados. Después también está el incienso puro. Para obtener esto hay que hacerle una herida al árbol del incienso. Este era usado antes para limpiar los cuerpos muertos. Una vez que cuando los cuerpos empiezan a descomponer, empiezan a oler mal. Así que las personas antes usaban este incienso puro para limpiar esos cuerpos. Y cuando Jesús nació, los Reyes Magos, ellos trajeron regalos a Jesús. Y uno de los regalos fue este incienso puro, porque sabían que Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Por eso es que le dieron este regalo a Jesús para su cuerpo muerto. El incienso puro hacía que no se sintiera el olor malo de los cuerpos. Eso es así. El significado de este es que debes orar en el nombre de Jesús que murió por nuestros pecados. Deben orar voluntariamente, deben hacerse vulnerables, deben confesar sus pecados y también deben orar en el nombre de Jesús. Él es nuestro mediador. Por eso es que debemos terminar nuestras oraciones. Decimos, oramos en el nombre de Jesús. Busquemos Juan capítulo 14, versículo 14. Juan capítulo 14, versículo 14. Juan capítulo 14, versículo 14. Leamos juntos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En el nombre de quién? Deben pedirlo en el nombre de Jesús. Si recuerdan, cuando oramos antes de comenzar el sermón, siempre termino mis oraciones con oramos en el nombre de Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Y Él es el mediador entre Dios y nosotros. En su nombre podemos pedir lo que sea. Ahora, debemos orar voluntariamente, debemos sacrificarnos y volvernos vulnerables para orar. Debemos confesar nuestro pecado y debemos terminar la oración en el nombre de Jesús. Y con esos 4 inciensos también deben ser mezclados bien. Este es el incienso puro en Amazon. Cuesta $30 una botella. Si alguien la compra, todos podemos olerla. Hay tantas veces que este incienso es mencionado en la Biblia, pero nunca lo habíamos olido. Después de eso necesitamos una sal. Esos 4 inciensos deben ser salteados. En la Biblia dice que es el pacto perpetuo dado por Dios. La sal representa el, el pacto de Dios porque no tiene fecha de vencimiento y no cambia. La sal es la sombra de la palabra de Dios, que nunca cambia, que lo que significa que deben orar concorde a la palabra de Dios. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 7. Leamos juntos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Si piden lo que sea que quieran, les será dado, pero primero deben orar según la palabra, lo cual significa, y también deben ser salvados primero y después orar correctamente. Deben orar con un corazón correcto y una mente correcta. Si quieren orar para que sus padres sean salvos, es una buena oración, pero después de eso tienen que ponerle sal, porque Dios quería que todas las personas sean salvos y mis padres son una de esas personas también. Así que debes mencionar su palabra. Di- Por ejemplo, decir, Dios, tú eres el que quiere que todas las personas sean salvas, por favor, salva a mis padres también. Y al- muchas personas usan esto con sus padres también, por ejemplo, en sus cumpleaños o en Navidad dicen, papá o mamá, me prometieron que me iban a dar ciertas cosas. Entonces deben hacer eso en la oración también. Pueden pedirle como, Dios, prometiste esto en tu palabra, por favor ayúdame a mí también. Y también, si tenemos tentaciones, Dios también nos puede ayudar a vencerlas. Debemos siempre confiar en Dios y orar de una manera correcta. Esas partes, los inciensos, deben recordar para su oración. Ahí este está el altar del incienso y hay 5 cosas. Es- Deben recordar las 5 cosas: el estacte, la uña aromática, el galvano, el incienso puro, y después esas 4 cosas se les debe poner sal. Así que el estacte, que deben orar voluntariamente, la uña aromática, que deben sacrificarse a sí mismo y volverse vulnerables ante Dios, el galvano, que deben confesar sus pecados ante Dios, eh, y el incienso puro, que deben orar en el nombre de Jesús, y la sal, que deben orar junto con la palabra de Dios. Y esas 5 cosas deben recordar siempre para orar. Busquemos Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 13. Mateo capítulo 21, versículo 13. Mateo capítulo 21, versículo 13. Leamos juntos. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús entró en la sinagoga, en el templo sagrado, y cuando estaba ahí, las personas no lo estaban haciendo concorde a la Biblia. Y Jesús se molestó por eso y Jesús les comenzó a gritar y les dijo que mi casa, casa de oración será llamada, lo que significa que nos debemos reunir juntos en la casa de oración, en la casa de Dios para orar juntos. Claro, la iglesia es el lugar donde debemos aprender, pero antes de recibir la educación debemos orar. Por eso es que justo después de llegar a la iglesia oramos.
Cuando llegan a la iglesia, lo primero que deben hacer es la oración. Si no están, si no tienen la costumbre de orar cuando llegan a la iglesia, deben intentar orar primero. Así, sé que algunos hermanos y hermanas llegan y empiezan a hablar entre sí y se les olvida orar, pero deben recordar, primero tienen que llegar a orar y después pueden hablar con los hermanos y hermanas. Recuerden, lo primero que deben hacer es orar. Eso es lo más importante. Porque la casa de Dios es la casa de la oración, como dice Jesús. Después es que pueden recibir la habilidad de Dios. De esta manera, la iglesia también puede mejorar. Y yo quiero que la iglesia de aquí de Calgary sea una de las mejores. Sé que algunos hermanos fueron salvos recientemente porque oramos por ellos y pudieron ser salvos. Debemos recordar que la iglesia es la casa de la oración. Deben recordar que cuando terminen su oración deben decir que deben orar en el nombre de Jesús. Amén. Amén significa todo será hecho como de la manera en que oré. Que Dios va a escuchar mi oración y será hecho. La Biblia dice que deben ser honestos en la oración. Algunas personas dicen que la oración es como nuestro aliento. Debemos orar todo el tiempo, porque así es como hablamos con Dios. La oración es como un teléfono, la línea directa para hablar con Dios. ¿Verdad? Es como Dios nunca va a perder tu llamada, siempre va a contestar. Eso significa que cada vez que oran, Dios siempre los escucha. La oración es la línea directa para llamar y hablar con Dios. Cuando llaman a Dios con la oración, Dios va a trabajar para ti. Cuando tienen un trabajo para una compañía buena, reciben un regalo de bienvenidas de la compañía, ¿verdad? Como, como una información sobre la compañía. Así que cuando son salvos, también reciben un regalo de Dios. Uno de ellos es la línea directa para hablar con Dios, la cual es la oración. Así que una vez que llegan a la iglesia deben llamar a Dios con su oración. Deben decir como, Dios, gracias por protegerme para llegar bien a la iglesia. Y también durante la lección, por favor, ayúdame a aprender bien. Busquemos Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Leamos juntos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Dice que como solía y fue al monte de los olivos. En el versículo 40 leamos juntos. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Cuando vemos estos versículos, esta es la noche antes de que muriera, y él oró mucho,
como estaba acostumbrado. Eso significa que oraba todo el tiempo, no solo ese día porque sabía que iba a morir el día siguiente, pero estaba acostumbrado a orar todo el tiempo. Hay muchas maneras que personas oran para Dios. Algunos se acuestan y oran, otros juntan sus manos, pero la manera que Jesús oraba era que se arrodillaba y oraba. Pero la Biblia no dice qué deberíamos hacer con nuestras manos, pero usualmente solo las juntamos para pedirle cosas a Dios, porque necesitamos su ayuda. Necesitamos pedirle ayuda a Dios. Y por eso es que ponemos nuestras manos juntas y, no, y debemos arrodillarnos ante Dios para orar. Yo suelo vivir en Quito, que es la capital de Ecuador. Y hay otra ciudad como 3 horas de Quito, Cayambe. Y una vez al mes yo iba para allá para reunirme con los hermanos y hermanas de allá. Y el primer día que fui estaba muy asombrado porque en América del Sur siempre se sientan, se sientan en las sillas, no en el piso. Y en el primer día, cuando dije oremos juntos, todos se arrodillaron en el piso. Y el piso estaba muy sucio, pero igual se arrodillaron a ir para orar. Estaba muy asombrado cuando vi eso. Claro, no podemos hacer eso aquí porque no tenemos espacio, pero cuando los vi orando así, estuve muy sorprendido. Así que cuando oren por sí mismos deberían arrodillarse ante Dios y acostumbrarse a eso. Deben acostumbrarse a orar en cada momento. Antes de que comiencen algo, cuando lleguen a un lugar, deben tener la costumbre de orar siempre. Busquemos Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 versículo 35. Marcos capítulo 1 versículo 35. Marcos capítulo 1 versículo 35. Leamos juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba en la mañana. Estaba acostumbrado a orar. A veces oraba toda la noche. Antes de escoger a los 12 discípulos, él oró toda la noche. Y después de eso, él escogió a los 12 discípulos. Dice que muy de mañana fue a un lugar solitario y ahí oró. Porque a veces puede ser molestado cuando estás orando. Por ejemplo, si oran en un lugar donde hace mucho ruido, pueden ser distraídos. Así que deben encontrar un lugar solitario. Y así no van a ser molestados cuando oran para Dios. Deben encontrar ese lugar. Porque la oración es la manera en la que tenemos una conversación con Dios. Así que deben encontrar un lugar, un cuarto silencioso, porque así también es como Dios oraba, como Jesús oraba, en un lugar solitario. Y cuando él oraba,
él dice que él oraba en un lugar solitario. También tenemos cuartos de oración aquí en la iglesia. Cuando los cuartos no están siendo usados para los traductores, por los traductores pueden entrar ahí para orar. También el nombre de los cuartos es el cuarto de guerra, porque cuando oras también estás en guerra en contra de también. Pueden orar en ese cuarto aquí en la iglesia también, pero entonces pueden usar esos cuartos si quieren un lugar solitario en silencio. Si quieren usarlo nada más, denle la vuelta al nombre que está en la puerta y después cuando terminen le dan la vuelta otra vez. Busquemos el Daniel. Busquemos Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Leemos juntos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Creo que en ese momento Daniel tenía como 80 años. Durante todo ese tiempo él se arrodillaba ante Dios. ¿Cuántas veces al día? 3 veces. 3 veces cada día. A veces me preguntan cuántas veces debería orar al día. Y mi recomendación es 3 veces al día, como cada comida que tienen al día. Si solo comen 2 veces, pueden solo orar 2 veces, pero usualmente comemos 3 veces, así que debemos orar al menos 3 veces al día. Si no han ido al retiro, si sí han ido al retiro antes, algunos vieron, algunos ven que hay algunas personas musulmanes que paran a cierta hora y empiezan a orar. Y antes yo iba a un lugar, a Pakistán, y siempre, a veces había un sonido y cuando sonaba a cierta hora, todo el mundo paraba lo que estaban haciendo y oraban y se iban a orar. Debería ser, nosotros deberíamos hacer eso también. Debemos tener una hora específica para orar. El mejor momento es en la mañana cuando se despiertan y en la noche antes de dormir. Y deben tener algún otro tiempo durante el día, tal vez antes o después de almorzar. Porque deben orar personalmente 3 veces al día. Deben tener esa costumbre. Deben tener la costumbre de orar. Daniel era un buen ejemplo de eso. Como Daniel oraba, deberíamos hacerlo nosotros también. Hay 3 personas muy importantes del tiempo del Viejo Testamento. Están Noé y Daniel, porque ellos dos oraban mucho para Dios. Y como ellos lo hacían, debemos nosotros también orar a Dios. Inclusive los musulmanes oran mucho y sinceramente para su Dios. Se arrodillan y oran sinceramente. Nosotros deberíamos hacer eso también con nuestra fe.
y deberían pedirle a Dios ayuda para esto. Busquemos Salmos 145, versículo 18. Salmos 145, versículo 18. Salmos 145, versículo 18. Salmos 145, 18 y 19, leamos juntos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Esta es, esta es una poesía escrita por el rey David. Esto es lo que él decía. Él decía que Dios oirá a todos los que le claman de verdad. Si clamas a Dios de manera sincera, Él escuchará. Hasta para mí también, cuando voy a orar, y siempre intento calmarme primero y tener la mente en blanco. Por ejemplo, cuando estás intentando poner una estación de radio, la estás moviendo cuidadosamente para poner bien la radio. Así deben, así deben también poner su corazón para, y su mente para poder orar bien. Sé que algunos de ustedes tienen una muy buena relación con Dios, pero puede que algunos no, puede que algunos tengan una distancia. Quien sea que quiera estar en una relación cercana con Dios orar, deben orar bastante y deben estar para poder ser más cercanos a Dios. Y si le piden sinceramente, así es como pueden acercarse más. Daniel tenía una muy buena relación con Dios. Por eso es que Dios le mandó un ángel a Daniel para mandar un mensaje. Si quieren tener una buena relación con Dios como Daniel la tenía, deben orar sinceramente. Y otra vez en Salmos capítulo 144, versículo 1. Salmos capítulo 144, versículo 1. Aquí en Salmos hay muchas oraciones de David y David era conocido como el hombre de la oración. Él no importaba si estaba feliz o triste, él siempre le oraba a Dios le oraba a Dios sinceramente. Busquemos 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1 versículo 11. 2 Corintios capítulo 1 versículo 11. Leamos juntos. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esta es la carta hecha por el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, cuando él le dijo,
Él les dijo a todas las personas de la iglesia de Corintio que deben orar para ayudarse entre sí. Si quieren ayudar a sus hermanas y hermanas, deben orar por ellos. Para orar por ellos deben conocer sobre su situación y después pueden orar por ellos también. Antes del retiro de la semana que viene, vamos durante el retiro vamos a tener nuevas personas escuchando el seminario. Inclusive si no los conocen o no son muy cercanos con ellos, igual pueden orar por ellos. Cuando el libro de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo, no estaba en la iglesia de Corintios. Él no era parte de la iglesia de Corintios, pero igual les escribió una carta. Él decía, si quieren ayudarme, pueden orar por mí. Si algunos de ustedes no pueden unirse a este retiro, igual pueden orar para que vaya bien. Inclusive si no pueden participar, pueden orar así están participando de una manera diferente. Si quieren ayudar a los hermanos y hermanas, pueden ayudarlos físicamente, pero la mejor manera es orar por ellos. Si quieren ayudar a la familia del hermano Franklin o la familia del hermano Alex, quien apenas fue salvo hace poco, pueden orar por ellos. Esa es la mejor ayuda que les pueden dar a alguien. Solo deben orar por sí mismos. Tendremos también comunión y oremos para terminar. Dios que nos diste la salvación, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre la oración. Por favor, ayuda a todos los hermanos y hermanas que tengan la costumbre para orar siempre. Y también estamos preparando el retiro para la semana que viene. Por favor, ayúdanos a tener un corazón y una mente para que pueda ir bien. Y especialmente con la hermana Luz Marina y la hermana Rose que se tienen que mudar. Por favor, está con ellas todo el tiempo y ayudarlas a que estén siempre en ti en la iglesia. Te dejamos todo en tus manos poderosas y oramos en el nombre de Jesús. Amén.